Gracias, y pastores, pastora, le agradezco mucho por su paciencia. Y a veces tantas horas nosotros no estamos acostumbrados también a escuchar. Y último tiempo, últimas sesiones, y vamos a leer Hebreos capítulo 9, el versículo 23. Hebreos capítulo 9, el versículo 23. Hebreos capítulo 9, el versículo 23. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra en el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez. Después es esto el juicio. Hasta el versículo 27. Último tiempo, yo quisiera también explicarle un momento. En la Biblia menciona dos tipos de tabernáculo. Tabernáculo terrenal, tabernáculo celestial. Ayer y hoy nosotros hablamos como el tabernáculo, eso es una figura. Es una figura, es una sombra, significa ya viene el original. Cuando nosotros visitamos a una casa modelo, una empresa constructora, antes de construir, está vendiendo el espacio, ¿cierto? Pero ellos construyen exactamente mismo diseño, mismo material para también ofrecerle y a los consumidores. Como igual, cuando termina, cuando desaparece o desarma la casa del modelo, cuando ya se levanta, construya el edificio. Hebreos capítulo 8, el versículo 5 menciona, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme a lo modelo que se te ha mostrado en el monte. Por eso, nosotros, ayer y hoy, nosotros hablamos del tabernáculo, esta figura sombra de las cosas celestiales. Original, ¿dónde está? En el reino de los cielos. Por eso la Biblia, como menciona aquí, menciona, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, porque esto es hecho de mano de esta creación. Cuando Dios nos entregó, le entregó al pueblo, a la humanidad, el tabernáculo tenía un propósito. El tabernáculo hecho de mano de esa creación, aunque ofrece sacrificio, no puede quitar nuestro pecado perfectamente, temporal. Por eso Dios quería mostrarnos y explicar a nosotros realmente que existe tabernáculo en el reino de los cielos. Por eso la palabra de Dios, como menciona Hebreos capítulo 9, 11 y 12, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El propósito, Dios nos mostró, y el tabernáculo, ¿dónde está el propósito principal?
realmente para mostrarnos, es un punto importante, eso es original, a través del tabernáculo en el reino de los cielos, para que la gente realmente puede recibir la eterna redención. Aquí en Levítico capítulo 16, el versículo 21 al 34, una vez al año, el día de expiación, el día de Yom Kippur, todo el pueblo de Israel se reunía junto con su sumo sacerdote, traía, uno es macho cabrío, y ellos ponían sus manos, ¿cierto? Ya recibían toda su condenación del pecado, y uno es llevando a dónde, al desierto. Por eso, aquí, Levítico capítulo 16, el versículo 21, y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre él todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, dejará ir el macho cabrío por el desierto. Y esto tendréis por estatuto perpetuo el mes séptimo, a los días del mes, y afligiréis vuestra alma ninguna obra, y haréis ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Una vez al año, Dios preparaba como un acto para el pueblo de Israel el día de expiación. A través de sumo sacerdote preparaba sus machos cabríos. Uno es para degollar, otro es para mandar al desierto para ashacer. Por eso, porque en este día se hará expiación por vosotros, seréis limpios de todo vuestro pecado delante de Jehová. El versículo 34, esto tendré como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Otra vez, yo le pido, en Antiguo Testamento nos habla claramente, el pecado del humano nunca podría ser perdonado por la confesión. Eso no existe. El pago del pecado es muerte. Sí o sí tenía que pagar. Por eso el sumo sacerdote preparaba 2 machos cabríos. Todo el pueblo de Israel estaba mirando. Pero el sumo sacerdote, como igual que como nosotros, tenía su defecto, su debilidad. Primero él traspasa todo su pecado e iniquidad encima de su ofrenda a un buey. Luego lo llevando, ¿cierto? Y al lugar también. Y delante de Dios, donde podía. Primero el sumo sacerdote, antes de dirigir el día de expiación, primero él tenía que pagar todos sus pecados por medio del sacrificio. Por medio del sangre, por medio de la muerte, Dios perdonaba. Ok, yo te perdono. Y luego él podía dirigir el día de expiación. Un macho cabrío mandando a un desierto. Una persona lo llevaba, mucha gente, wow, realmente todo nuestro pecado durante un año encima de ese macho cabrío. Él lo llevaba a un lugar, lo dejaba. Y otro macho cabrío también degollaba una vez al año. Sumo sacerdote con mucho temor y respeto, él entrando. Y luego lugar y santísimo rociaba la sangre encima de propiciatorio. Cuando Dios miraba la sangre del sacrificio, Dios perdonaba, no por su mérito, no por su sacrificio, no es por la sangre. Porque en vez del pueblo de Israel murió un macho cabrío, por medio de eso Dios como perdonaba.
Obviamente en Antiguo Testamento todo esto es como una sombra. En Nuevo Testamento Dios nos mostró real. Cuando nosotros observamos muy bien, pastores, pastoras, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Primera parte, ¿quién sale? Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista vino al mundo, él tenía una misión. Él es la familia de y sumo sacerdote Aarón. Y directamente, San Lucas capítulo 1, el versículo 5, clase de Abías. Él era la descendencia de Aarón. Dios había preparado la familia de Zacarías. Zacarías, él no podía tener hijos. Tampoco no podía, difícil entrar y él para servir a Dios. Imagínense en la época de Jesucristo más 20,000 sacerdotes. Además, en el caso de Zacarías, Elizabeth, aunque ellos eran ciertas edades, cuando no tenían hijos, los sacerdotes pensaban no estaba la bendición de Dios con ellos. Pero Dios le tocó la gracia y él entró mientras estaban sirviendo y él encontró la presencia de ángel y luego Elizabeth tuvo un hijo. Mateo capítulo 11, el versículo 11 menciona: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Ponga atención. Cuando Juan el Bautista nació, la Biblia, como dicen, que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor. ¿Eso qué significa? Dios tenía propósito para la vida de él. Cuando Juan el Bautista nació, él comenzó a profetizar. Él comenzó a ofrecer el bautizo para que la gente que se reconozca realmente que soy pecador delante de Dios. Un día él estaba dando el bautizo y Jesucristo se le acercó y él le asustó. Señor, yo debo recibir bautizo por ti. No, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ya nosotros sabemos muy bien. Y el pueblo de Israel, cuando ellos hacen bautizo, siempre ellos ponían sus manos. Juan el Bautista, él es un representante de todo el pueblo de Israel. Él es un representante de como sumo sacerdote. Jesucristo, según la voluntad de Dios, vino al mundo. Él es como un cordero de Dios. Isaías nos habla claramente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Cuando Juan el Bautista ponía sus manos, como él traspasó toda la condenación del mundo a nuestro Señor Jesucristo, luego al día siguiente cuando lo vio, ¿qué le decía? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no le decía, mira a Jesús. No. Juan el Bautista vino un propósito al mundo para cumplir como sumo sacerdote, traspasar la condenación del pecado a nuestro Señor Jesucristo, que le decía, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Según sus ojos, como lo veía, como un Cordero de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, por nuestro pecado, él fue crucificado. Últimamente, su palabra consumado es, tatalestai, yo pagué todo por ustedes, yo morí, yo pagué todo. Cuando él murió en la cruz, se abrió el velo desde arriba hacia abajo. Era imposible. Nadie podía romper este velo porque por la sabiduría de Dios fue tejido. Eso era imposible, pero se abrió porque Hebreos capítulo 10, el versículo 19-20, que dice,
Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Ya, cuando nosotros observamos, ahora estamos viendo, eso es el tabernáculo hecho de manos de esta creación. Mientras la gente se quedaba hecho de mano de esa creación, no podía lograr realmente la eterna redención en su corazón. Siempre, ¿cómo podía decir? Soy pecador. Yo tengo que limpiar, todavía no es perfecto. Pero Hebreos capítulo 9, el versículo 11, nuestro Señor Jesucristo, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de lo viene venidero, por el más amplio, más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Muchas personas saben, Jesucristo vino simplemente un cordero de Dios. No, Él vino como nuestro sumo sacerdote. Por eso es un misterio de la Trinidad muy importante. Él vino aquí, Él lleva esa sangre del cordero, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, donde y al original se presentó para entregar la sangre del cordero por usted y por mí. Por eso Hebreos 9:12 que dice, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La Biblia que dice, entró una vez para siempre, donde no hecho de mano de esta creación. Nuestro sumo sacerdote llevó toda la sangre del cordero por nosotros, para realmente ofrecer el perdón del pecado. Por eso, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:25, no por ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ya 9:26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos. Ya ponga atención, ¿por qué el Espíritu Santo escribió en esa manera? La venida del Señor. Biblia dice, en la consumación de los siglos. ¿Por qué menciona en esa forma? Consumación de los siglos. Según nosotros, Jesucristo murió hace 2000 años, pero según los ojos de Dios, el Señor murió último tiempo. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y aquí nosotros podemos pensar, según nuestro Dios, tiene dos dominios del tiempo. Tiempo terrenal, tiempo celestial. Aquí menciona, expiación el tabernáculo de la tierra es el dominio del tiempo. Por eso no era perfecto. Por lo mismo sacrificio que se ofrecen continuamente cada año, no era perfecto, por eso tenía que ofrecer cada vez. Por eso la palabra de Dios nos enseña, mira, hay dos tipos de dominio del tiempo. Uno es dominio del tiempo y ofrenda de la tierra, transgresiones. Cada vez cuando pecaba, tiene que esperar un tiempo para recibir el perdón del pecado. Pero dominio del cielo, reino de los cielos, ya diferente. Este es dominio eterno, ofrenda del reino de los cielos y redención eterna. No es temporalmente, cada rato tenía que matar y matar, ofrecer, no es. Por eso la Biblia, como nos enseña, Dios tiene su tiempo, que es tiempo de Dios, que es solo presente. Para nosotros, ¿cierto?
el humano, tiene tiempo, como nosotros hablamos, presente, pasado y futuro. Nosotros pensamos, pero según el tiempo de Dios, Él es eterno, según Él, todo es presente. Para nosotros, como miramos, hace 2000 años Jesucristo murió, pero para nuestro Dios, Jesucristo murió ¿cuándo? Último tiempo. Eso significa, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo cargaba toda nuestra condenación encima de Él como un Cordero de Dios. Él fue crucificado en la cruz. Ahora vamos a ver, cuando nosotros observamos primeras dimensiones como un punto, una continuaciones. Segunda dimensiones como el mundo del plano. Cuando alguna persona entra en las segunda dimensiones, en este mundo, ¿cómo interpreta? Todo plano, todo plano. Porque segunda dimensiones no entiende el mundo del espacio. Pero en la tercera dimensiones, cuando entra aquí, ya va a encontrar ya espacio. Nosotros obviamente estamos viviendo en la tercera dimensiones, pero Dios, ¿dónde está? En la cuarta dimensiones, porque Él es el dueño del tiempo y el espacio. Muy interesante cuando nosotros observamos aquí. Ahora, si yo le explico, esto es segunda dimensiones. Cualquier. Aquí hay un bolígrafo. Aquí hay un bolígrafo. Cuando este bolígrafo, cuando se aterriza en las segunda dimensiones, ellos ¿cómo interpreta? Ellos no entiende el mundo del espacio, solamente entiende el mundo de plano. Entonces, bolígrafo, ¿cómo se ve? Aparece como un hilo. ¿Dónde tiene el contacto? Solamente ellos entienden. Porque segunda dimensiones no entiende el mundo del espacio. Pero Dios nos permitió. Nosotros estamos viviendo en la tercera dimensiones, el mundo del espacio. Cuando nosotros aquí nacimos, vivimos, morimos. Nosotros estamos aquí, ¿cierto? En la tercera dimensiones. Pero durante nosotros estamos en la tercera dimensiones, muy difícil comprender a la cuarta dimensión. Ay Dios, este pastor chino, ¿de qué está hablando? Muy complicado, además tengo hambre, ¿cuándo va a terminar? Espera, ya así casi ya está terminando. Aquí hay terceras dimensiones, ¿cierto? Cuando una persona está en la tercera dimensión, no va a entender eterna redención, porque nuestra mente, vista, corazón está bloqueado en este mundo. Por eso Dios ha usado, se llama la revelación, una herramienta. Dios lo sacaba a su gente. Dios lo sacó Noé desde cuarta dimensión, dimensión superior, podía mirar a la dimensión inferior. Cuando Noé miraba al mundo, wow, va a acabar este mundo. Dios lo llamó a Abraham. Mira, Abraham, mira al cielo. ¿Tú puedes contar las estrellas? Tu descendencia será así. Cuando Abraham salió de tu tienda, salió de tus dimensiones, se encontró la dimensión de Dios en la cuarta dimensión. Abraham cuando miraba, wow, por medio de mi descendencia, vendrá Cristo. Sí, Señor, yo creo. Con esa fe, Dios lo llamó justicia. Dios lo sacó David. Dios lo sacó Isaías. Cuando ellos tenían la revelación de Dios, ellos podían ver cara a cara a nuestro Dios. Aquí, adentro de una caja grande, pequeña caja es tercera dimensión. Una caja grande es cuarta dimensión. Por eso la palabra de Dios, ¿cómo nos habla? Siendo justificados gratuitamente. Mucha gente tiene un concepto. ¿Cómo yo puedo ser justificado? Diariamente yo peco. Justicia significa la reconciliación. Mucha persona no tiene una definición claramente la palabra. Justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? La reconciliación por la sangre de Cristo.
No solamente usted pensando justicia de Dios, mi sacrificio, mi dedicación, no es. La justicia de Dios, la reconciliación con Dios por medio de la sangre de Cristo. Siendo justificado significa siendo reconciliado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oiga bien, la redención que es en Cristo Jesús, por eso usted reconciliado, por eso usted justificado. Pero alguna persona como piensa, soy pecadora. No es correcto. Romanos capítulo 3, el versículo 26 que dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, y al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:28 concluimos, pues que el hombre justificado por fe, sin la obra de la ley, concluimos, justificado por fe. Pero nuestro prejuicio concepto, ¿cómo yo puedo ser justificado? Oiga bien, Romanos capítulo 4, el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. ¿Cuál era el propósito? Él resucitó. Entregarnos su justificación. Romanos capítulo 5:1, justificado. La Biblia no está hablando pecadores. Justificado, reconciliado. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo, con nuestro Dios. Con ese valor tenemos la fe, tenemos paz. Esa paz no depende de nosotros, sino por la sangre de Cristo. La Biblia nos menciona, así que como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La palabra de Dios como menciona, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Estoy muy agradecido durante ayer y hoy. A través del tabernáculo nosotros podemos también y estudiar, también profundizar. Aún no es suficiente tiempo. Yo anhelo que el Espíritu Santo nos permite la gracia. Romanos capítulo 5, 19, no se olvide también por la obediencia de uno, por el sacrificio de Cristo los muchos, usted y yo están incluidos, constituidos justos. ¿Cómo? Gratuitamente. Para nosotros gratuito, pero para Dios Él tuvo que enviar su Hijo. Su Hijo murió por nosotros. Hermanos y pastores, pastoras, estoy muy agradecido por esa oportunidad. Yo anhelo a través del tabernáculo que cada uno se encontrara. Nuestro Señor Jesucristo no entró hecho de mano, no de esta creación. Realmente no hecho de mano, no de esta creación. Por eso nos entregó la eterna redención. Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Todos los pastores, pastoras, su agenda está bastante apretado. Por medio de esa oportunidad, que la palabra de Dios trabaje en sus corazones. Voy a orar para terminar. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Tú reciba toda honra y gloria. Aunque hay situaciones, circunstancias, tú tienes el propósito cada uno. Gracias, Señor, por esa oportunidad. Una vez más escuchamos, el sacrificio de Cristo nunca será en vano. Tú moriste por nosotros. Tú, Señor, resucitaste para entregarnos tu justicia, tu justificación. Te alabamos. Dios bendice cada uno. La palabra de Dios tocará en nosotros. Gracias, Señor. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, pastores, pastora. Estoy muy agradecido. Si cualquier momento algo también quiere, también necesita algo para servirle. Gracias, Pastor Noé, por haberme también dado esa oportunidad de estar junto con nuestros pastores, pastora en Ecuador y en otros países. Dios lo bendiga. Gracias.